Le damos un saludo cordial a cada hermano y a cada hermana en el nombre del Eterno, que tiene a bien reunirnos con un propósito espiritual fundado en la palabra del Señor y también fundado en las señales de los tiempos que estamos viendo y que estamos viviendo en estos días. Estamos estudiando las tentaciones, las pruebas de Mateo capítulo 4 y Lucas 4, donde se puede ver claramente esta parte importante en el ministerio de la redención, ¿sí? En el ministerio de la redención. Vamos a mirar en Mateo 4, a grosso modo, las armas principales y las estrategias principales que estaría usando el reino de las tinieblas para hacerle guerra al reino de la luz. Pero también vamos a encontrar en Mateo 4 las armas principales y las armas especiales con las cuales el reino de la luz le estaría haciendo frente al reino de las tinieblas. Entonces, en el capítulo 4 se desenmascara el arsenal armístico del reino de las tinieblas y el arsenal armístico del reino de la luz, ¿sí? Así que nos llena de gran gozo nosotros poder tener acceso, y eso en cierta manera nos da certezas espirituales, porque conozco las armas principales del del reino eterno, el reino de la luz, y conozco también el arsenal que tiene el enemigo, ¿sí? Entonces hay una parte que quería compartirles hoy acerca de esta confrontación en el libro que se llama, eh, ¿sí? Que se llama La obra sutil de Satanás. Está también en Testimonios para la Iglesia, pero aquí está, lo estoy leyendo en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, creo que es, tomo 2 o tomo 1, bueno. Se llama La obra sutil de Satanás y dice entonces, hablando de ese potencial armístico del reino de las tinieblas, Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo remanente debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es la que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido. Si le resistimos y le hacemos frente por la fuerza divina, el santo más débil puede más que Satanás y todos sus ángeles. Y si se le probase, podría mostrar su poder superior. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Por lo tanto, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del creyente y le impulse a ir al Eterno en oración. Qué cosa tan hermosa. Este capítulo es una para que nosotros podamos ver eh, a través del lente profético, ¿cierto? La obra, pero también nosotros tenemos acceso entonces en el tema aquí de Mateo 4, queríamos resaltar esta parte, ¿sí? Como parte introductoria, Mateo capítulo 4, y vamos a mirar a grosso modo, eh, la base de la pirámide. Ya lo habíamos mencionado que la prueba número 1 fue en el desierto, la prueba número 2 fue en el templo y la prueba número 3 en el monte. Que la prueba número 1 está relacionada en el reino para nosotros tener claridad sobre esto. La prueba número 1, eh, el aliado número 1 al cual el enemigo quiere usar
son tres sentidos vitales que tiene el ser humano. La prueba número 1 está relacionada en el desierto, está relacionada con el apetito. La prueba número 2 está relacionada con el oído. Él escucha la palabra de Dios. Satanás lee la Biblia y le predica a nuestro Señor en el templo. Y la prueba número 3 está relacionada con la vista, donde el diablo le muestra todos los reinos del mundo. ¿Estamos? 3 escenarios, 3 sentidos. Ahora, 3 sentidos. Y ahora vamos a mirar cuáles son es la base de la pirámide del reino de las tinieblas. La pasión, ¿sí? La pasión. Número 2, la falsificación de la fe, que se llama presunción. Y la tercera, la ambición. Por esa razón, hermanos queridos, encontramos el apetito está relacionado con la pasión, ¿sí? El apetito, el desierto allí. El templo está relacionado con ¿qué? Con la presunción. Presunción, y el monte estaba relacionado con la ambición. Le mostró todos los reinos del mundo. Por esa razón, esos son los 3 pilares del reino del. En este contexto, el Señor lo está desenmascarando porque el enemigo está revelando las armas con las cuales él quería vencer al Mesías, el segundo Adán, ¿verdad? Y también está revelando las armas con que él logró vencer al primer Adán. Con esas 3 armas, él logró vencer al primer Adán, ¿sí? Por eso Satanás lo indujo a comer, ¿sí? Le habló cosas de Dios, pero torcida, lo mismo que estaba haciendo acá en el Salmo, cuando lee el Salmo 92, allí en el monte, en el templo, perdón, ¿sí? Y ahora le muestra, ¿verdad? Allá en el Edén, encontramos que Satanás también usa la vista. Eva ve que el árbol es codiciable para alcanzar la sabiduría. Tenemos entonces nosotros, los seres humanos, Dios está mostrando la debilidad del hombre. En esta hora, en este relato está mostrando nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad número 1, hermanos? El apetito. El apetito, ¿cierto? La debilidad número 2, el oído. Y la debilidad número 3, la vista. La vista. ¿Cata? Esos va a formar el imperio de esclavitud del diablo. La base del imperio de esclavitud de Satanás tiene que ver con estas 3 cosas. Por eso encontramos en la vida, encontramos que una persona que es intemperante, cuando hablo de intemperante, como le dijo el diablo al Señor, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, cuando nosotros convertimos en pan aquello que Dios no creó como alimento. Voy a repetirlo. Cuando convertimos en pan aquello que Él no creó como. Estamos siendo intemperantes porque estamos comiendo lo que el Eterno no decretó. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Que hoy el hombre tenga como alimento aquello que Dios no creó como alimento. Entonces encontramos que las personas intemperantes son presuntuosas. Está conectada la intemperancia con la presunción y está conectada la presunción con la ambición. ¿Cata? Por eso es tan importante, hermanos, el tema de la reforma pro salud. Por eso el Señor, para el fin del tiempo, nos regaló el maravilloso mensaje de la reforma pro salud, que es el brazo derecho del tercer ángel.
No estoy diciendo que todo vegetariano está libre de la presunción y está libre de la ambición. Conozco muchos vegetarianos que son ambiciosos y no lo digo para señalar, sino lo digo para denunciar, porque el diablo a veces nos hace creer que como ya soy vegetariano, entonces, no, hermano. ¿Cuántas son las trampas que el enemigo ha puesto? Son 3, no es una. Y esto es muy importante, hermanos queridos, ¿sí? En este contexto, poder nosotros mirar esa parte que con lupa, el Señor está aquí desenmascarando las baterías del enemigo, las baterías del enemigo. Entonces, hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque mire, hay una parte que habla aquí en este momento, que cala en este momento, hermanos, y es esta. Mire lo que hay yo lo leí cuando estudiaba administración de empresa. Conoce a tu enemigo, y yo lo estoy mejorando aquí, ¿no? Conoce a tu enemigo y a lo que tu enemigo tiene. Conoce tu enemigo y a lo que tiene tu enemigo, ¿sí? Y conócete a ti y a lo que tiene la causa que tú promueves, y en 100 batallas no vas a perder una sola guerra, no vas a perder, ¿sí? No vas a perder, en 100 enfrentamientos no perderás, porque conoces a tu enemigo y a lo que tu enemigo tiene, y conoces lo que tú tienes y lo que tienes, la causa que promueves, y no tendrás problema para la guerra. Pero dice más adelante el pensamiento, conoce lo que tiene tu enemigo y conoce a tu enemigo y desconócete a ti y lo que tú tienes, tus herramientas, entonces dice que es 50% o viceversa, ¿no? Conócete a ti, conoce lo que tú tienes y desconoce a tu enemigo y tendrás 50 y 50 de opciones de vencer. Pero la tercera es más tremenda, dice, desconócete a ti y lo que tiene la causa que tú promueves y desconoce a tu enemigo y lo que tiene tu enemigo, estás perdido. Estás perdido. Yo estaba mencionando algo con relación a Apocalipsis 12, verso 17. ¿Sí? Es interesante que usted tenga claro esto, hermano. El diablo derramó la ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. El remanente de Satanás salió a hacerle la ¿qué? La guerra. ¿Qué le está haciendo el diablo a la iglesia, hermano? La iglesia está esperando. Ira es persecución. Guerra es táctica, inteligencia. El diablo no le va a derramar la ira al remanente porque se la derramó a la mujer. El diablo está usando hoy la inteligencia. Guerra es inteligencia. Ira es violencia física. En el tiempo de la Edad Media. Es la mujer en la iglesia el Israel del lugar santísimo. Entonces el enemigo está usando la guerra para que nosotros caigamos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos ver las armas del reino de las tinieblas. Y entonces tenemos un problema con el apetito. Ahí está nuestro talón de Aquiles. Tenemos problema con el oído y tenemos problema con la vista, porque fue dañado por el pecado. Pero donde soy débil puedo ser fuerte, porque entonces el Rey del Cielo nos muestra 3 textos. ¿Cuál es el antídoto del reino de la luz para hacerle frente al reino de las tinieblas? ¿Cómo se llama? ¿La qué? La palabra.
¿Con qué enfrentó el Señor la primera tentación? Con la palabra. ¿Con qué enfrentó el Señor la segunda tentación? Con la palabra. ¿Con qué enfrentó el Señor la tercera tentación? Con la palabra. Vamos aquí entonces ahora a traducirlo de la siguiente manera. ¿Con qué enfrentó el Señor el problema de la pasión? Con la palabra. ¿Con qué enfrentó el Señor el problema de la presunción? Con la palabra. ¿Con qué enfrentó el Señor el problema de la ambición? Un solo antídoto para tres problemas graves. El reino de la luz nos ha dado armas, y así como el Hijo venció al enemigo con el poder del Eterno, nosotros dependiendo del Hijo, sometiéndonos a la palabra, podemos vencer en este tiempo. Amén. Dice que el santo más débil puede más que Satanás, ¿y qué? Y todos sus ejércitos. Por eso es que el diablo trabaja sutilmente. ¿Y cómo se llena de gozo el diablo cuando nosotros, y lo vamos a mirar ahora aquí en esta parte importante, cómo se llena de gozo el diablo cuando uno lo justifica la pasión? La pasión, hermanos. Tenemos que aún tener cuidado nosotros los casados, hermanos, porque muchas veces creemos que como ya estamos casados, podemos hacer y deshacer. Y hablando en la parte sexual, la pasión no solamente tiene que ver con lo sexual, pero es interesante ver estas cosas con lupa. Si el Señor quiere tener el control de todo nuestro ser, amén, de todo nuestro ser. Y yo quisiera de pronto en esta hora, bueno, pero voy a resaltar algo importante sobre la presunción para donde estamos en el tema, es en la segunda tentación, en esta semana. Y vamos a mirar allí con lupa el verso 5, Mateo 4:5. Y entonces dice el 6 y el 7. Son tres textos donde está la segunda, ¿qué? La segunda tentación, ¿sí? Le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque está escrito a sus ángeles mensajeros. Pero dice el verso, ¿no? El verso 5, mira el contexto, ¿no? Entonces Satán lo llevó ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Lo puso dónde? Sobre la cúspide del templo. Interesante. Lo puso de pie. Lo puso de pie. Es interesante toda esta figura que está aquí es importante. Cada letra es importante porque nos está enseñando las tácticas del reino de las tinieblas. Satanás es experto en llevar personas al templo. Usted sabía eso, hermanos. La palabra declara que el Hijo fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero aquí está diciendo el versículo 5. Entonces el Satán lo llevó a la ciudad. Aquí está siendo llevado ¿por quién, hermanos? Por el Satán. Y es interesante, el Señor permite esto porque era necesario. ¿Cómo que Satanás tiene potestad sobre el Hijo? Era necesaria esta prueba. No es que Satanás sea soberano y pueda hacer y deshacer, no. El Señor permitió esto. El Señor lo permitió porque las pruebas son necesarias. La prueba aquí tiene que ver en el contexto como cuando van a hacer un puente. Hacen el puente, antes de usar el puente tienen que probar el puente. El puente puede con tanta capacidad y le suben una capacidad superior y la gente pueda ver ese poco de carros subidos en el puente. No, están probando el puente, su capacidad de resistencia.
Cuando pasa la prueba, el puente, entonces dicen, ahora sí lo pueden, ¿qué? Lo pueden usar. La palabra declara que el Hijo fue declarado hijo de Elohim, hijo del Eterno. Y ahora, como era hijo del Eterno, tenía que ir a la prueba para ver si era así, para revelarle no solamente a los seres celestiales que él era un hijo de Dios, que lo que se había dicho de él era verdaderamente así. Y entonces va al desierto. Y ahí está la tentación. En el desierto está la primera tentación. Noten, es importante entender esto, hermanos, para nosotros como seguidores del Señor, que queremos ser vencedores, que no queremos ser vencidos. Es una herramienta poderosa. Entender esto, que hay momentos donde el Señor le permite a Satanás, como en el tiempo de Job, está en tu mano. Está en tu mano. Ah, que Job te teme de balde. ¿Acaso te teme Job de balde? ¿Qué dijo el Señor? Tómalo. Está en tu mano. Hay momentos donde el Señor permite que sus siervos caigan en las manos del diablo para que revelen de qué están hechos, que si son verdaderamente hijos de Dios. En el lugar donde usted más está capacitado para demostrar que es un hijo del diablo. Voy a repetirlo. El lugar donde usted está, donde podemos revelar que verdaderamente es en la presencia de Satanás. Este mundo está en las manos del diablo. ¿Estamos? Entonces dice que el espíritu del diablo, ¿a dónde? Al templo. Bueno, yo estaba usando aquí estas palabras que están en la segunda tentación en este orden. Jerusalén, primer lugar, como lo dice Lucas, que Lucas sí dice que lo llevó a Jerusalén. Aquí dice, fue llevado a la santa ciudad, ¿sí? Pero allá Lucas dice que fue a Jerusalén, ¿sí? Lucas 4. Y dice entonces, templo, ¿qué más? En el templo lo sube la exaltación. Ojo con eso, hermano, que eso es lo que se llama la presunción, y aquí vamos a entender con lupa lo que entiendo sobre la presunción. Jerusalén, templo, la palabra, porque en el templo Satanás predica, y aquí hay una clase de, si usted quiere saber, una clase de homilética, hasta el diablo nos puede enseñar, hermanos, ¿sí? El diablo es experto en enseñarnos a predicar también. Mire aquí, ¿cómo predica el diablo? Primero hace el llamado y luego cita la Biblia. ¿Eh? ¿Cata? ¿Qué es el diablo? Vamos a leerlo para que no nos quede aquí. Dice la palabra. Lo llevaron para que. Entonces le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo porque está escrito, verso 6. A sus ángeles mandará. ¿Qué hizo primero el diablo? Hizo el llamado y ahora usa la Biblia, ¿no? Para respaldar el llamado. Ojo con eso, que lo vamos a ver ahorita con lupa. ¿Cómo es que el Señor nos enseña? Ya Josué le dijo, además está escrito, no tentarás qué cosa. Miren, pone la palabra aquí. Pone la palabra delante. El diablo primero pone su discurso y luego la palabra. Y eso es interesante. Téngale miedo a los predicadores que usan poco la Biblia. Téngale miedo, ¿yo? Téngale miedo. Primero hablan de todo y finalmente hablan de la Biblia. Téngale miedo. Porque podemos tener hoy aquí a muchos diablos. Termino aquí, hermano, entonces esta partecita, este análisis. Jerusalén, templo, Biblia, y habla de los ministerios de los ángeles. Son 4 cosas importantes, ¿cierto? Sí, que usted debe tenerla. Jerusalén, templo, revelación. Está citando la palabra y número 1 está hablando del ministerio. El tópico que cogió fue el ministerio de los ángeles. ¿Sí? Entonces, Jerusalén tiene una visión, porque era una ciudad con visión y tenía una misión. Jerusalén. El templo fue construido por una visión y tenía una misión. La revelación fue dada como resultado de visión, tenía visión, con una visión
Cuando estoy a visión, el propósito, cuando hablo de visión, es el propósito. La visión es lo que hace posible que exista una misión. La visión produce misión. La palabra tiene una visión celestial y tiene una misión divina. Igualmente los ángeles son resultado de una visión divina, seres sobrenaturales, ¿sí? Y por eso es que en este contexto también tienen una misión específica en la revelación. ¿Estamos? En este contexto, hermanos, cuando estamos estudiando sobre la presunción, tenemos que preguntarnos, y yo ayer escribí en el grupo algunas de las cosas que estoy mencionando aquí con ustedes, que tenemos a Satanás, ¿está siendo usado por Jerusalén o está usando a Jerusalén para sus propósitos? ¿Verdad? ¿El templo está siendo usado o está Satanás, está siendo usado por el templo o está usando el templo? La revelación, tenemos que preguntarnos si Satanás está usando la palabra o está siendo usado por la palabra. Y acerca del tema de central, está siendo usado por el tema del ministerio de los ángeles o está usando el ministerio de los ángeles para cumplir sus propósitos. Por eso se llama la falsificación de la fe. ¿Captan? La falsificación de la fe, hermanos. La presunción usa. Por eso la presunción convierte al hombre en Dios. Serás como Dios, le dijo a Satanás a Eva, serás como Dios. Entonces, un Dios necesita, bueno, aquí Jerusalén representa a la iglesia. En primer lugar, yo alguna vez le había mencionado, hermano, hay 3 Jerusalenes, la Jerusalén del atrio, de la cual estamos hablando, la Jerusalén del lugar santo es la iglesia apostólica y la Jerusalén del lugar santísimo es la iglesia bendita del séptimo día. Son 3 Jerusalenes en la historia. ¿Y por qué? Es la iglesia. El templo es el lugar hacia donde adora la iglesia, ¿verdad? El templo es el lugar hacia donde adora la iglesia. En ese contexto, hermanos, miramos muchas cosas importantes. Tenemos también, en este contexto, tenemos un templo en 3 partes. Un templo en 3 partes. Y por eso es importante, también podemos decir, tenemos 3 templos, pues, pero es un templo en 3 partes. Por ejemplo, la Israel del Antiguo Testamento adoró en el templo del atrio, por así decirlo. Es un templo, pero tiene 3 partes. Entonces, puedo decir que también son 3 templos. La iglesia apostólica adoró en el templo del lugar santo. Y el lugar santo sea un templo, pero y el templo del lugar santísimo, ¿capta? Que es el templo donde estamos adorando nosotros, en esa parte del templo que se llama lugar santísimo. ¿Capta? Encontramos también 3 revelaciones, si estamos hablando en orden lógico. ¿Qué citó Satanás allá en el templo del atrio? Citó la revelación del atrio. ¿Cuál era la revelación del atrio en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la revelación del lugar santo, el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es la revelación del lugar santísimo? El espíritu de profecía. Lo que queremos con esta dinámica es mirar que podemos viajar en el tiempo en esta visión de la segunda prueba. ¿Captan? Por ejemplo, hermano, Satanás hoy está torciendo, en aquel tiempo que estaba torciendo el Antiguo Testamento, que hubiera una mala comprensión acerca del Antiguo Testamento. En el tiempo del atrio, en el cual está dándose la prueba todavía no se ha cerrado el atrio, pero cuando viajamos en el tiempo de la segunda Jerusalén, del segundo templo, por así decirlo, y de la segunda revelación, el Nuevo Testamento, Satanás va a trabajar para pervertir el Nuevo Testamento, para que no sea comprendido de la manera correcta y el ser humano termine haciendo la voluntad del enemigo, usando la revelación. Y vamos a viajar en el tiempo un poco más. Estamos ahora en la tercera Jerusalén, en el tercer templo, por así decirlo. Estamos hablando de la tercera revelación. Entonces, ¿qué va a usar hoy el enemigo para hacernos caer, hermanos? ¿Qué va a usar el enemigo hoy?
El espíritu de la profecía es la revelación presente. Entonces, Él va a trabajar para que no creamos, o si creemos, lo entendamos como de una manera que saquemos textos de contextos buscando pretextos. Voy a hablar específicamente del tema de la Navidad. Muchos hermanos en la iglesia adventista se acuerdan de los libros de Elena de White cuando viene Navidad. Porque como en la Biblia no tienen apoyo, entonces van a los escritos de Elena de White y sacan textos de contextos para meter el arbolito, para meter al diablito. ¿Captan? Quiero que tengamos claro, entonces, cuando viajamos en el tiempo entendemos lo que es presunción en el tiempo en el que vivo. ¿Y qué era presunción en el tiempo en el que estaba viviendo nuestro Señor? ¿Qué era presunción? Ah, bueno, ya tengo un cuadro más amplio de esto. Esto es tremendo, hermanos, que podamos entenderlo, porque tenemos esta revelación gloriosa y maravillosa del santuario y de la redención completa. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar ahora de la Jerusalén. Hay dos grupos. Un grupo que usa la iglesia. Estoy hablando de Jerusalén. Usa la iglesia. La iglesia tiene una visión y tiene una misión. Pero hay personas que no conocen la visión y no están comprometidos con la misión. La iglesia adventista del séptimo día tiene una visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Está en primeros escritos. Y tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El mensaje de los tres ángeles. Pero yo puedo estar dentro de la iglesia desconectado de la visión y desconectado de la misión, con propósitos egoístas. Entonces ahí es lo que se llama presunción, porque no estoy siendo usado por la iglesia, sino que estoy usando a la iglesia. Captan, hermanos, si hablo como pastor aquí, tiemblo cuando hablo. Señor, perdóname, porque perdóname, Señor, mis pecados y los pecados de mis consiervos, los pastores. El terreno peligroso en el que estamos, porque estamos en un tiempo donde la mayoría de los pastores están usando a la iglesia, pero no quieren saber de la visión de la iglesia, del espíritu de profecía, y no quieren saber de la misión de la iglesia, el mensaje de los tres ángeles. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Preguntémonos. El templo. El templo tiene que ver con el ministerio del Señor en el lugar santísimo. ¿Estoy siendo usado por ese ministerio o estoy usando ese ministerio para mis fines? Y vamos a la tercera fase, que es la revelación. El espíritu de profecía es la revelación de la presente de este tiempo. Y la pregunta que tengo que hacerme es, ¿la estoy usando? ¿Estoy usando al espíritu de profecía o me estoy dejando usar por el espíritu de la profecía? Hay personas y predicadores que son buenos citando los párrafos del espíritu de profecía, pero no hacen nada de lo que ella dice. Tenemos, hermanos, que entender lo que es presunción en el tiempo en el que estamos viviendo y lo que era presunción en el tiempo en el que estaba nuestro Señor. Por eso se llama entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hermanos. Y no quiero seguir más porque el tiempo se nos fue. Pero es que póngase la mano en el corazón y como siervo del Señor me he tenido que preguntar, perdóname, Padre, porque he sido diablo. ¿Quién hizo de diablo para Eva? Para Adán, perdón. Eva hizo de diablo para Adán. Y entonces aquí encontramos que Satanás está llevando al templo. Entonces, entender eso, ¿para qué llevó Satanás al Señor, a Jerusalén y al templo y a la revelación? Para que el Señor terminara haciendo la voluntad de Él. Nosotros no vamos al templo para hacer la voluntad de ninguna criatura. Nosotros vamos al templo para hacer la voluntad del Creador. Amén. Es importante porque muchas veces nosotros llevamos las personas al templo para que hagan lo que yo quiero.
uso la iglesia, uso el templo, uso la revelación. Y eso es una cosa que es terrible, hermano. La presunción es uno de los pecados terribles. Estoy luchando contra eso, Señor, en ayuno y oración. Por ello estoy hablando aquí como padre, porque puedo estar llevando a mis hijos a la iglesia y al templo, espíritu de profecía, para que mis hijos hagan lo que yo quiero. Y entonces yo me convierto en un Dios. Tremendo esto, hermanos. Como esposos, llevamos a la esposa al templo para que ella, pastor, venga para que me arregle aquí porque esta mujer se está portando mal. Venga y la aconsejela. O venga y aconseja a mi hijo. Y resulta que el que necesita consejo es el papá, es el que manda a llamar, es el que más necesita consejos. La presunción es uno de los pecados más difíciles de detectar, hermanos queridos. Por eso la palabra, yo estaba haciendo un llamado, hermanos. Tenemos en la galería de la fe, hablando de la fe como la fe original y la presunción como la falsificación de la fe, tenemos la galería del atrio, los hombres que vivieron en ese tiempo, Hebreos 11. Pero también podemos construir el Hebreos 11 del Nuevo Testamento, porque hubieron hombres que fueron hombres de fe, no fueron presuntuosos, hombres de fe, y ahí podemos nosotros armar la lista de la galería de la fe del lugar santo. El Señor está terminando hoy, hermanos, de escribir la galería de la fe de los hombres del tiempo del lugar santísimo. ¿Qué hemos logrado nosotros por la fe hoy, hermanos? ¿O será que nos hemos llenado de presunción? Hermanos queridos, este es un llamado en el nombre del Señor. El enemigo se ha disfrazado y nos ha engañado. Yo le decía a los hermanos, primero tenemos que preguntarnos qué tan diablo he sido y pedirle perdón al Señor. Cuando digo qué tan diablo he sido, estoy diciendo como Pedro también, que le dijo al Señor y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Estaba siendo diablo para el Señor, el apóstol, el discípulo. ¿Qué tan diablo he sido? ¿Qué tan diablo estoy siendo? Y la tercera pregunta es, ¿qué tan diablo quiero seguir siendo? O quiero o no quiero, el hombre fuerte, quiero renunciar y pedirle al Señor que venga a mi vida. Yo quiero ser un siervo de tu iglesia, de la visión de la iglesia y de la misión de la iglesia. Quiero ser un siervo, quiero ser usado por tu templo, quiero ser usado por tu revelación, y quiero ser un consiervo de los ángeles. Apocalipsis 19:10, los ángeles no son siervos, son consiervos de los siervos. Que eso sea nuestra sentir, apreciados hermanos, y que podamos nosotros, en el nombre de nuestro Señor. ¿Quiere usted, hermano, abrirle su corazón y pedirle al Señor conmigo perdón? Vamos a doblar nuestras rodillas en esta hora, hermanos, y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno, soberano, glorioso y grandioso, majestuoso, digno de honra, de gloria y de alabanza eres. Te estás en el trono, Señor. Aquí estamos invocando tu nombre y tu obra redentora, Padre. Y lo hacemos para pedirte perdón. Te pido perdón, Señor, porque he sido diablo. He hecho de diablo para muchos hermanos. Perdóname, Padre, he hecho de diablo para mis hijos, para mi esposa. Perdóname, Padre, como pastor, como padre y como esposo. Oh, querido Padre, y clamo por cada hermano y por cada hermana en esta hora, que junto conmigo comparten este sentir, porque no queremos, Señor, ir al templo dirigidos por el espíritu del diablo, ir a Jerusalén con el espíritu del diablo, ir a tu palabra con el espíritu del diablo. Queremos ir a tu iglesia dirigido por tu espíritu, ir a tu templo en el cielo, Señor, dirigido por tu espíritu, y podamos entrar a tu revelación gloriosa y grandiosa. Ya no viva yo, ya no viva el yo, sino que tu Hijo viva en nosotros.
Como alguna vez le dice a los hermanos, aquí estamos de rodillas para decirte, Señor, iremos sin el yo. Hay muchos que están diciendo, yo iré, yo iré. Pero aquí de rodillas te clamamos, Señor, iremos sin el yo, porque queremos que el Mesías viva en nosotros. Gracias te damos por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Oh Señor, queremos revelar el carácter de tu Hijo y ser atados por tu palabra. Gloria te damos por este momento, en el nombre de tu glorioso y grandioso Hijo. Amén, amén.